Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Yo he dicho que en este país nadie se cansa. Cada semana tenemos elementos nuevos y escándalos nuevos para tratar con nuestros invitados. En este caso, hoy voy a conversar con la distinguida abogada Beatriz Di Toto. Ella es penalista, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, entre otras actividades que ella ejerce en este país. Como dice, pelear con la Di Toto no es buen negocio ni para los abogados ni para los clientes. Pero bueno, a propósito de eso, hace 2 o 3 semanas estuvo por aquí el ingeniero Jesús Farías del PSUV y él anunció que estaban pagando a los jubilados en el exterior. Más vale que no, porque me han llegado cartas de Italia, de España, de todas partes casi del mundo, donde hay jubilados venezolanos, de Miami, de Florida, de Nueva York, donde dicen que no es verdad lo que dijo el señor Farías y que eso lo pueden ellos probar con los documentos que me envían a continuación. Hay quienes tienen más de 1 año que no reciben su pensión. Y eso es grave porque ese es un dinero que es de ellos. Ellos lo trabajaron y ellos tienen derecho a recibirlo una vez que han dejado de prestar su servicio. Esa es una garantía que el Estado venezolano le da a sus trabajadores. Bueno, hay otra cosa, la decisión de los jueces penales sobre el 20% que suspende ese acto que tenía la oposición. Ha causado también un revuelo nacional e internacional. Yo oí en estos días hablando a Felipe González en el programa de César Miguel Rondón, donde destacaba lo grave que para el país significaba eso en el prestigio internacional. Pero además, la medida viene acompañada de otra medida que es represiva, como es la prohibición de salir del país de varios dirigentes políticos de oposición. Yo he dicho que yo no soy político en el sentido de vincular mi programa con la actividad política, pero como periodista tengo la obligación de llamar la atención sobre estos hechos. Creo que entre los que son afectados por la medida está Andrés Velázquez, Capriles, y uno que no lo pela, que es Ramón José Medina, que con él se han cometido varias injusticias y esta es otra. Pero bueno, hablando con la doctora Di Toto, le voy a preguntar, ¿cuál es la impresión de una abogada penalista sobre esta medida de los jueces penales y el referendo revocatorio? Sí, aquí hay dos hechos interesantes para destacar. El primero y el más grave es que la jurisdicción penal intervino en procesos que no le competen, pero absolutamente. Un juez penal está solamente llamado a conocer sobre delitos y ni siquiera está llamado a investigar delitos porque esa es una competencia que le fue sacada desde el año 99 con el Código Orgánico Procesal Penal y con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que el juez penal tiene una función ahorita de dirimir, decidir sobre planteamientos que le hace el Ministerio Público. Entonces la primera cosa que vemos extraña es que hay una querella. Una querella simplemente significa que una parte acusa a otra de un delito y el juez entonces al admitir la querella cuando es un delito de acción pública debe remitir eso al Ministerio Público para que éste abra la averiguación. Sin que mediara averiguación alguna, al menos no se sabe, con la sola admisión de la querella, que simplemente es decir, yo acuso a Carlos Croes de un delito de acción pública, bueno, ante esa, esa manifestación del querellante, simplemente el único paso posible para el juez es remitir las actuaciones y no tomar ningún tipo de decisión. Y ahora viene la otra parte, y menos aún en un ámbito electoral
que está totalmente fuera del marco de las medidas cautelares para las que está facultado, porque ninguna está en el Código Orgánico Procesal Penal, ninguna medida de carácter electoral, y en segundo lugar, fuera del marco de su competencia desde todo punto de vista, porque el proceso electoral solamente se ataca por vía administrativa, por procedimientos administrativos, y para eso hay jueces especializados. Porque la argumentación es que ellos están conociendo una denuncia de fraude intentada por Jorge Rodríguez y otros dirigentes del PSUV. Así es. De hecho, la con querella... motivo de la firma del 1%, ¿no? Yo tuve acceso hasta ahora, por el tiempo durante el cual estamos haciendo este programa, a la notificación del Estado Bolívar. Y la querella interpuesta en el Estado Bolívar versa sobre estos delitos. Son aprovechamiento de acto falso, falsa atestación de funcionario público, suministro de datos falsos al Poder Electoral y agavillamiento previstos en el Código Penal y en la ley electoral. De manera que se trata del conocimiento de delitos presumiblemente cometidos según el querellante con ocasión de la recolección del 1%. De modo que aquí no se está atacando, no se está impugnando el proceso, se está de alguna manera persiguiendo la responsabilidad de quienes pudieran haber incurrido en irregularidades con ocasión del 1%. De modo que es una cosa ausente de derecho. Esa decisión de los jueces que afecta a dirigentes de la MUT y a dirigentes de otros partidos de oposición, ¿es vinculante, es colectivo o es individual la responsabilidad en este caso? Damos un receso y regresamos con eso. Okay. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ¿había una querella o una denuncia? Si realmente hubiera un delito, ese delito se traslada al colectivo, te pregunto. Si hay un delito, si lo hubiese, eso no se ha determinado porque ni siquiera hay una actuación acá del Ministerio Público, que es el único órgano que podría determinar si hay elementos para considerar que alguien debe ser imputado. Ahora, ¿el Ministerio Público puede objetar eso? El Ministerio Público, estas actuaciones deberían ser pasadas al Ministerio Público y el Ministerio Público debería pronunciarse. Por ejemplo, si sobre yo la como querella afectado me dirijo al Ministerio Público, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Sí, bueno, el Ministerio Por ejemplo, Público... el caso de los que prohibieron la salida del país. No, en ese caso, la prohibición de salida del país es otra cosa. Esa es una medida que por más injusta que pueda ser y constituya un atropello, esa es una medida que está dentro de las facultades de un juez penal. En abstracto, quiero decir. No estoy diciendo que en este caso esté justificada, evidentemente, dadas las características... O sea, ¿tú quieres decir que está dictada la medida por el juez que la podría dictar eventualmente si hubiese fundamentos para dictarla? ¿Tú estás de acuerdo con la medida que le dictaron a Medina? No. No. Tú me estás enredando, Carlos. No. Dale. No, sí, efectivamente, el juez penal, dentro de sus facultades, puede dictar medidas precautelativas. Yo no estoy de acuerdo. Pero el hecho de que un juez en abstracto tenga esa facultad no significa que lo esté haciendo adecuadamente. Ya. En este caso, lo más probable es que lo hayas hecho con abuso de poder porque no hay procedimiento. ¿Qué cabe en este momento? ¿Apelación? Bueno, dentro de las muchas medidas que hay, unas jurídicas y unas políticas, ellos evidentemente deben impugnar esas prohibiciones de salida del país y deben ejercer todos los recursos jurídicos correspondientes ante tribunales. Vamos también a seguir con lo que tú tenías acceso. Sí, entonces tuve acceso a la notificación en el caso del Estado Bolívar. Entonces, primero llama la atención que esto es simplemente la introducción de una querella, no es una investigación iniciada. Y además, lo insólito es que el juez a quien le dicta la prohibición de salida del país no es Andrés Velázquez, ni a Braulio Merino, ni a Raúl Youssef, como lo dice la notificación, sino que se la dicta a los querellantes, es decir, a las personas que interpusieron la querella. De manera que... Lo tracciona subconsciente, dirías tú. No lo sé, es una cosa totalmente inexplicable, pero ese es el término de la notificación que se publicó en Twitter. La publicó un periodista muy reconocido en materia electoral y evidentemente considero que esta es la... Eugenio Martínez, sí, considero que esta es una fuente seria y esta es la notificación original. Claro, si es Eugenio Martínez, serio. ¿Verdad? Claro que sí, claro. Ahora, que sí. Tú decías que el juez no tenía facultad para dictar estas medidas en lo político, ¿no? En lo administrativo porque se trata de otra jurisdicción. Ajá. Y además no existe,
si se van por esta vía, es porque no existe un procedimiento administrativo que hubiese sido el procedimiento válido para impugnar. ¿Cuál era el tribunal idóneo para...? Los tribunales con competencia electoral. Ahí está la jurisdicción contenciosa administrativa y la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que me llama la atención que no actuó ni la sala electoral ni la sala constitucional, que son las competentes, y entonces quien actúa son tribunales manifiestamente incompetentes. Es decir, aquí a los jueces, lamentablemente, alguien los hizo incurrir en la presunta comisión de un delito previsto en la ley de salvaguardia. Pero el CNE recogió la decisión judicial y se sumó a las prohibiciones. El CNE, a la suspensión en un acto, digamos, de aparente acatamiento, señala que acata. Lo que pasa es que no hay noticias de que haya sido notificado, de modo que consideró que dio por buena el anuncio de los gobernadores. El CNE ha tenido que ser notificado para luego pronunciarse. Evidentemente, porque uno no puede, fíjate que yo estoy haciendo la salvedad de que dada la fuente que yo tengo estoy citando esto, claro, pero un órgano público no puede acatar cosas cuyo alcance y cuyos términos no conoce con precisión. Bueno, fíjate que de hecho aquí la prohibición de salida del país es contra el querellante. Ahora, el viernes nosotros tuvimos noticias y el quinto día apareció que venía una medida judicial, claro, pero incluso en el CNE, por periodistas amigos que tengo ahí, me decían, no, ya ordenaron que no llevaran las máquinas a los sitios de votación, porque ya tenían conocimiento de que venía esa... Bueno, a los sitios donde se operó esto. Exactamente, porque yo ya creo... tenían conocimiento antes de que venía esa decisión de los tribunales. Ah, bueno, imagínate, peor aún, pues. Por eso. Peor aún, es decir, entonces pudiera presumirse que es una suerte de acuerdo. Ahora, lo que te comentaba antes, Carlos, hay un artículo de la antigua ley de salvaguarda, ahora ley contra la corrupción, cuyos delitos son imprescriptibles, porque fíjate que esa ley tiene la peculiaridad, se sabe que ese tipo de delitos son difíciles de perseguir porque los ejerce quien tiene poder generalmente. Y por eso la ley, la Constitución prevé que cuando estén las condiciones dadas para enjuiciarlos, la justicia llegará en su momento. Hay un artículo que es el 70 que señala, te lo voy a leer, cualquier funcionario público que abusando de sus funciones utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político tendrá una pena de prisión de 1 a 3 años. Esa es la situación de los jueces. Entonces, mira, cuando tú encuentras que hay personas sin competencia alguna, con ausencia de procedimiento, en una intromisión absolutamente incalificable, ejerciendo un acto con una apariencia de legalidad para favorecer un grupo político y perjudicar a otro, evidentemente el retrato está hecho. Y es una cosa sumamente grave, y además se habla no solo de quien lo ejecute, sino de quien lo ordene. De manera que la ley contra la corrupción es absolutamente clara y cómo es posible que no se hayan paseado por la posibilidad de delinquir de esta manera. Y esto es tan grave por lo siguiente. Aquí está como la prueba del abuso, porque si tú una medida arbitraria la dictas a través de un tribunal competente, bueno, mira, es muy difícil probar que la medida era arbitraria o no, porque eso forma parte del fondo del asunto. Vamos a debatir si tiene la razón o no, pero al menos lo está dictando un juez que se presume que conoce el tema, que tiene competencia para manejar el tema. Pero cuando tú sacas de un sombrero un conejo y lo pones allí a hacer un acto de magia, es decir, una persona que ignora los procedimientos, que no tiene competencia para ello, evidentemente tú estás de alguna manera encuadrando su conducta muy claramente dentro de esta norma. Tú decías que, por ejemplo, la gente que está afectada por esa decisión, incluyendo los partidos políticos, pueden acudir al Tribunal Supremo de Justicia o a la Corte Inmediata Superior a esos jueces. Para los efectos penales de denunciar cualquier delito cometido en su contra, pueden acudir al Ministerio Público, que es el único órgano con la autonomía y con el monopolio de la acción penal en delitos de acción pública. Pero el Ministerio Público puede declarar nula esa medida. Puede abrir una averiguación penal por los jueces. La comisión de a cualquier funcionario, claro. A través de los procedimientos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal. Los funcionarios públicos tienen una protección de un antejuicio, pero eso no obsta para que no pueda ser perseguida su responsabilidad. Hay unos hechos. Sí. Ilegales. Sí, no. Claro, así es. Pero lo cierto es que se está suspendiendo un proceso político ante quien el afectado políticamente puede acudir valga la redundancia, a ejercer el 20%.
Claro, el derecho a aquí votar. hay, bueno, aquí hay medidas jurídicas y medidas políticas. Ajá. Y hay muchas lecturas que se puede hacer de esto. Las medidas jurídicas, evidentemente hay que ejercerlas todas. Las conductas hay que documentarlas. Así los resultados no sean inmediatos. Yo creo que el avance que ha tenido la oposición hasta ahora, que está en una situación de mayor fortaleza de la que estaba hace un par de años, ha sido precisamente por documentar las conductas y demostrar con pruebas cuál es la posición democrática en este país y cuál es la antidemocrática. Ahora, las medidas políticas, ¿cuáles pueden ser? Okay. Medidas que no conduzcan a la desesperanza, sino a la búsqueda de salidas políticas que logren los objetivos que se buscan. No, por ejemplo, si yo estoy afectado porque me prohíbe esa decisión ir a la manifestación de voluntad, ¿no? ¿Ante quién acudo yo para ejercer ese voto? Vamos a un receso, te hago esa pregunta. Seguro. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te decía, te lo voy a explicar. ¿A dónde deben acudir o pueden acudir los afectados de Carabobo, de Bolívar, que estaban dispuestos a ejercer su manifestación de voluntad en el famoso 20% y que ahora no pueden ejercerlo para cumplir con ese derecho? Sí. Y te aclaro algo previo. Al margen de que el resto de los estados pueden continuar su proceso del 20%, y yo creo que inclusive con más incentivos. Estas personas del 1% que se ve afectado, tú tienes unos escenarios donde es posible que una negociación se dé o es posible que no se dé, pero a todo evento se tienen que documentar las conductas. ¿Qué tiene que hacer la gente del 1%? Buscar el mecanismo para que su manifestación de voluntad quede registrada, así sea por vías no aceptadas por el CNE. ¿Y cuál es el bueno, mecanismo? tiene mecanismos de organización política, mecanismos de mediación, mecanismos de observación. Pero no hay mecanismo jurídico. Es un mecanismo jurídico cuando tú, como pueblo organizado, tú documentas una conducta a través de testigos de excepción, de mediadores, de observadores, que de alguna manera documenten que ese fondo del asunto que te arrebataron, tú tenías manera de demostrarlo, al margen de las decisiones jurídicas y al margen de la protesta que tú ejerzas, bueno, en la medida en que se organice la población y la haga. ¿Qué otra cosa tienes que decir sobre esto? No, mira, desde el punto de vista legal, yo creo que no hay que abandonar ningún tipo de escenario jurídico, no hay que abandonar un territorio, porque esto tiene una lectura, Carlos. Aquí el Vaticano se ha ofrecido, creo que ambas partes lo han llamado, y este acto, que es totalmente ausente del derecho, pudiera tener no solo la lectura obvia, que es que esto ya es una dictadura y ya se acabaron los poderes, puede tener la lectura también de un llamado a gritos para una negociación que con las condiciones debidas, con el mediador debido, con la publicidad y la transparencia debida, puede perfectamente acortar unos lapsos y hacer que el referendo revocatorio se haga antes del 10 de enero sin ningún problema. De manera que aquí todavía tiempo hay. Aquí el tema es perderle también el miedo a ver al adversario. ¿Tú crees que esa medida del juez es una estrategia para provocar una conversación? Puede ser una lectura, una de las lecturas, yo no descartaría esa posibilidad. Porque ¿por qué tú prescindes de la sala electoral? ¿Por qué tú prescindes de las salas que son competentes, de la jurisdicción competente? ¿Por qué te vas a una jurisdicción absolutamente irrita? Así como es tan bufo, así como es tan nulo, todo acto usurpado es nulo, es muy fácil luego de sacarlo, es muy fácil luego de eliminarlo, porque es un acto que nunca tuvo validez real. El tema es reconocer esa falta de eficacia del acto. Está dictada una decisión de un juez, solo lo anula otro juez. Pero el tema es que el acto como fondo es un acto írrito porque está dictado por alguien que no tiene autoridad para hacerlo. De manera que a la hora, si nos ponemos en el territorio de una negociación, es el primer acto fácil de extraer de los obstáculos que tenemos. ¿Cómo reseñaron los periódicos? Por ejemplo, veo aquí el Nacional, la MUD, los tribunales penales carecen de competencia electoral. Jueces de Aragua y Bolívar, Apurímac, anularon la recolección de firmas. Dictaron prohibición de salida contra Enrique Capriles, Jesús Torrealba, Andrés Velázquez, José Ramón Medina y otros 7 dirigentes. Se salvó la doctora Aristoto aquí. Yo no sé. El Universitario CNE posterga la recolección del 20% revocatorio. Maduro inicia gira para promover la estabilización del crudo.
¿Tú qué piensas de esa gira? ¿El viaje del presidente? El viaje del presidente, ¿Es sí. coincidencial o qué? Sí, bueno, eso siempre es coincidencial. Aquí está el periódico de Rafael Poleo, el hueso se lo vieron a PDVSA, pavor al 80% ante la realidad de que el 8 de cada 10 venezolanos son adversos al gobierno. La cúpula del gobierno suspende la recolección del 20%. BEA dice anulan el 5% de la recolección de firmas y impulso al socialismo territorial de Maduro. No habrá revocatorio, dice textualmente Últimas Noticias. Tribunales penales dejan sin efecto la recolección de firmas en 5 estados. Reactivan todo el gobierno de calle. Y quinto día, que antes 2 semanas dijo no había revocatorio, dice presión internacional por el referendo revocatorio. Desde Latinoamérica hasta Estados Unidos y Europa exigen respeto a la Constitución. Jubilados del exterior se declaran emergencia. Las memorias del cardenal Porras Chávez me llamó para resguardar su vida. Aparece en la segunda parte, en quinto día, y la reflexión del Papa Negro. ¿Qué te parece a ti el Papa Negro y Monseñor Porras? Sí, me parece una decisión muy oportuna para Venezuela. Sí, sí, es absolutamente providencial que contemos con un jesuita de esa categoría como Arturo Sosa, bueno, en una posición no solo elevada, sino una posición donde puede influir bastante en nuestro proceso. Lo que ha sido un poco polémico en algunas áreas del gobierno o de la dirigencia política del PSUV es lo de Porras, ¿no? Parece que no les cayó muy bien en algunos sectores. Bueno, sí, pero realmente nadie es monedita de oro, ¿no? A algunos sectores claro, no les gusta el Monseñor Moronta y yo creo hay, que ambos... Y primero hay que dejar que el Monseñor Porras actúe. Así es, además. Conoce quién es Monseñor Porras en este país. Y yo creo que lo importante en estos casos fue también la unión que demostraron todos ellos a raíz de un incidente que hubo de ataque a la iglesia y cómo Monseñor Moronta pues dio una manifestación muy solidaria y muy importante para que se aclarara ese tema. Entonces, Beatriz y Toto, aquí dice Última Noticia, no habrá revocatorio. ¿Tú qué piensas? Yo creo que todavía el revocatorio está vivo, todavía existe una posibilidad de revocatorio o de cualquier otra salida anticipada del presidente por vía constitucional y pacífica. Es decir, los tiempos todavía dan y es un tema de que haya la voluntad política y la comprensión de la población para que la mejor manera de arribar a una transición estable hay que seguirla buscando. Bueno, entonces quedamos en que lo penal se resuelve con una decisión superior, que puede ser... Sí, indudablemente. Apelando la decisión. Sí, sí, claro. Y retomando el hilo y los lapsos de apelación legal. En este caso son breves, o sea, esto no se... No ¿Cuánto se demora una apelación? Mira, ¿En cuánto pueden decidir eso? Sí, esto lo pueden decidir en 2 semanas a más tardar. Si quisieran. Si quisieran, no, si quisieran, bueno, hasta en una, pero vamos a darle los tiempos de lectura. Pero pueden jugar con los lapsos igual y no resolverlo. Obvio, eso es lo que siempre estamos acostumbrados a observar, pero cuando se quiere y los lapsos lo permiten, se puede hacer con bastante celeridad. Nosotros estamos contando con estos lapsos extendidos del CNE. Incluso los lapsos extendidos del CNE se pueden acortar porque el reglamento lo permite. Bueno, ¿cómo ve Beatriz y Toto? Ya estamos terminando el programa como abogada, penalista, la justicia en el país en este momento. ¿Qué le dirías tú a un alumno que te preguntara eso en la Católica? Sí, yo a un alumno lamentablemente le diría que si tiene alguna otra vocación paralela, también la cultive. Es decir, en este momento, porque para una persona muy joven, el grado de frustración es demasiado grande. Personas ya que tienen mucho tiempo de graduadas y que han transitado muchos escenarios, posiblemente ya no les afecte tanto. ¿Tú te sientes frustrada en el ejercicio? En absoluto, por el contrario. Pero es que yo tengo 40 años de graduada, Carlos, entonces he visto también muchas cosas en distintos periodos constitucionales. Lo que pasa es que verdaderamente rebasó todas las posibilidades anteriores. Pero yo he visto mucho atropello. ¿Esta situación tiene antecedentes? Tiene algunos antecedentes. Lo que pasa es que en este caso estamos ya atropellando más derechos constitucionales con más intensidad y estamos llegando a niveles que no se habían visto antes. Pero atropellos a la justicia ha habido siempre. Bueno, la doctora Ditoto me dice que ella tiene 40 años de graduada. Yo realmente la conozco hace por lo menos 20 años.
Alguien Más. decía, no hay cosa más incierta que la edad de una persona de cierta edad. Si tiene 40 años graduada, ¿cuántos años tiene? 61 años, me gradué de 21 años. Gracias, doctor Editoto, gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con Lourdes Ramírez Viloria, presidenta de FAPUP, Federación de Profesores Universitarios de Venezuela. Estás viendo Diálogo con. Ahora voy a conversar con Lourdes Ramírez, ella es presidenta de FAPUP, Federación de Profesores Universitarios de Venezuela. Antes quisiera hacer unas consideraciones que me parecen interesantes. Por ejemplo, yo recibo muchas cartas, ya leí las anteriores, donde desmentían que estuvieran cobrando los jubilados que están en el exterior, y como esas cartas recibo otras. Por ejemplo, esta que me impresiona mucho es la que me envía el padre Lugo, de la parroquia San Antonio en el estado Falcón, párroco José Luis Lugo Ramos. Bueno, el padre Lugo Ramos, el lámpara lo tiene, como diríamos nosotros, verde. Le han llevado láminas de hierro, pintura, le han llevado los candados del aire acondicionado, y como me dice en la carta, ni él se salvó de Lampa en la visita que hicieron el pasado mes. Le robaron de todo. Sé que esa parroquia está, como diríamos, caótica. Él necesita que lo ayudemos. Yo me voy a comprometer a promover una campaña en favor de esa parroquia. El teléfono del padre es 0414-602-5318, si alguien lo quiere llamar, y dejó una cuenta bancaria aquí por si alguien le quiere depositar a la parroquia, que vale la pena, porque yo sé el esfuerzo que está haciendo este sacerdote en el estado Falcón, no solo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, que es también su tarea, es una tarea religiosa. La otra cosa que quiero decirles es que yo no tengo gestores para ofrecer programas, ni ningún directivo de Televen tiene gestores para ofrecer programas en nuestro nombre, y menos para exigir colaboraciones o dinero. Si alguien a usted le ofrece un programa de nuestro canal, denúncielo a la policía, porque tenga la seguridad que es un vagabundo. Tampoco tengo socios, ni estoy asociado a ninguna empresa. Mi trabajo está aquí en Televen y soy fundador de Quinto Día. De manera que quiero advertir esto porque tengo noticias preocupantes, sobre todo en esta crisis. La gente se inventa para de todo. Bueno, Lourdes, cuéntame, ¿cómo está la situación en FAPUP? Mira, la situación de los universitarios en general es un reflejo de lo que está sucediendo en el país. Las instituciones universitarias pues no están recibiendo el presupuesto adecuado para su normal funcionamiento, lo que trae como consecuencia que la calidad de la academia ha venido desmejorando. Pero sumado a esto tenemos los bajos salarios de los trabajadores universitarios y los escasos recursos que se están asignando para las providencias estudiantiles, para los comedores, transporte, etcétera. ¿Qué ha traído como consecuencia todo esto? Bueno, que hay una fuga de talentos, tanto de estudiantes como de profesores, hacia otros países, buscando una vida mejor, porque en algunos países, incluso de América Latina, los profesores universitarios reciben unos salarios muy diferentes a lo que estamos percibiendo. Evidentemente están mejores Venezuela. que aquí. Claro que sí. Además de la situación que existe de insuficiencia en alimentos, medicamentos, la situación crítica de la salud, todo eso nos ha afectado la calidad de vida que debemos tener constitucionalmente, tanto para nosotros como para nuestros familiares. Tengo entendido que ustedes produjeron estos días un nuevo documento sobre el planteamiento de la Universidad Central. En la Universidad Central Ajá. es una asociación de profesores que está afiliada
o adscrita a FAPUC. Porque FAPUC es la federación que agrupa a las 18 asociaciones de profesores públicas, de universidades públicas que existen en el país, que tenemos alrededor de 45.000 profesores universitarios adscritos. Sí, la Universidad Son los que quedan. Esos son los que tenemos hasta ahora. Los que no se han ido. Sí, los que no se han ido, sí. Eso aproximadamente, pues. Mira, es que la situación de verdad es muy grave. Yo no sé, tanto en salario como en salud, hemos estado siendo muy afectados. ¿Cómo viven los profesores entonces? ¿Cómo viven los hijos de los profesores? Las esposas de los profesores, los esposos de las profesoras. En estos momentos hemos llegado a conocer el hambre. No todos, pero la gran mayoría. Y te digo por qué. Hasta el mes de mayo, aproximadamente, el salario de un profesor era de 56.000 bolívares. Del titular del mayor categoría y dedicación, 56.000 bolívares. Y la canasta básica está hasta el mes de agosto supera los 500.000 bolívares. El salario actual de un profesor universitario titular a dedicación exclusiva es de 85.000 bolívares. Estos son los que menos existen, porque ya es la persona que ha cumplido su etapa y los que van llegando al final de la carrera. Pero un instructor, lo que gana en este momento, con el incremento del 50% decretado por el presidente Maduro, a partir del 1 de septiembre, son 44.000 bolívares. ¿Se lo están pagando ya los 44, ya lo comenzaron a pagar. 44.000 bolívares es lo que está la canasta básica en este momento, la canasta alimentaria. En la cesta ticket, que la subió el presidente también por decreto, llevó el cesta ticket o ticket alimentación a 44.000 bolívares, ocasionando graves problemas en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, pero no resuelve el problema, porque es que no hay alimentos en el país que comprar. Ese es un problema. Ese es un problema gravísimo. A mí me lo contó Tulio Ramírez, que estuvo aquí. Sí, también, qué bien. Que él ganaba $60 y no podía ese día comprar nada porque no había y porque no le alcanzaba el dinero para comprarlo. Sí, claro, entonces, porque los precios ese día no comió. La inflación es exorbitante. Y uno se encuentra con gente en la calle, profesionales, que me dice, Carlos, hoy no he comido. Y es preocupante. Usted sabe que en el año 2001, un profesor universitario, el instructor, el de menor categoría, ganaba aproximadamente lo que correspondía a $900. Y el titular, el de mayor categoría, $2.660 en el año 2001. En este momento, al cambio paralelo, vamos a hablar del cambio paralelo, que hoy en día está más de 1.000 bolívares, un profesor instructor gana $44 y el titular $85, el equivalente. Bueno, entonces, la depreciación, ¿y por qué ha pasado esto? Bueno, porque el gobierno no ha cumplido con lo que ha debido cumplir de mantener y aplicar lo que se venía aplicando de la indexación salarial, los ajustes salarios acordados con los gremios de trabajadores y sindicatos, etcétera. La situación es bastante grave. Eso pasa en todas las profesiones. En por ejemplo, todas un periodista las ganaba hace profesiones. 30 años $2.500. Sí, bueno, es algo similar. Ahorita no gana la mitad. Y una cosa muy grave que tenemos es con materia de la salud. Estamos siendo discriminados los profesores. Se firmó una convención por el gobierno, se firmó una convención colectiva según la cual lo que se logró suscribir era un beneficio para todos los trabajadores, empleados, obreros y profesores. Hoy en día a los profesores no se le aplica, ni se le da la póliza para HCM, ni se le da para medicamentos, ni se le da para gastos funerarios, ni se le da para enfermedades catastróficas. Entonces, ¿cómo nada, hacen? a los profesores no. ¿Cómo hacen? ¿Me lo vas a explicar en la próxima parte? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Estás viendo Diálogo con... La pregunta, ¿cómo hacen? Y la otra cosa, ¿cómo hacen las universidades para ofrecer su servicio a los estudiantes? Sobre todo cuando se les daña un bombillo, cuando tienen que reparar alguna infraestructura, que son costosos también los materiales, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen todas las universidades, incluyendo la central? En el caso de la salud de los profesores universitarios, nosotros, gracias a la visión de algunos colegas en el pasado, se decidió constituir unos institutos de previsión del profesorado, lo que llamamos IPP. Esos institutos nos prestan la salud a los profesores. Hay un aporte minoritario del gobierno nacional y hay un aporte que logramos los profesores en la firma de lo que llamábamos nosotros las normas de homologación, que aún están vigentes, pero que el gobierno no las cumple. Y hay un gran aporte del profesorado. De nuestro salario, nosotros damos un aporte importante para poder disfrutar de un servicio de salud más o menos bueno para nosotros y nuestros familiares. Pero no tenemos la totalidad, cada vez estamos más afectados. En estos momentos en que el gobierno, por decreto, ha ido subiendo los salarios en forma indiscriminada, lo que significa que económicamente el país no está bien. Y el ticket alimentación, los IPP, que tienen un personal contratado para poder cumplir con sus funciones, están prácticamente en quiebra. Eso es una situación. ¿Cómo hacen las universidades para poder atender a los estudiantes? Bueno, yo le voy a decir, para el presupuesto 2017, que ya están solicitando lo que llaman la precuota presupuestaria, las universidades presentan un proyecto de presupuesto y el ministerio comienza a recortar. A tijerear. A tijerear, sí. En el año 2016, por poner un ejemplo, la Universidad Simón Bolívar recibió de los solicitados solo el 15%. Y de ese 15%, el 13% aproximadamente es para cubrir los gastos de salario, porque está incluido ahí, los gastos de salario y de los beneficios del sector estudiantil. Y para funcionamiento, un 2%. ¿Cómo puede una universidad que debe tener una altísima calidad? Porque es educación superior, porque la investigación se realiza en las universidades, cumplir con la función de calidad con esos recursos? El gobierno parece que no ha terminado de entender que la educación superior es más importante que cualquier activo de este país, que cualquier activo, porque eso es lo que va a formar la generación actual y la de relevo que viene para que el país pueda salir de donde estamos sumidos en este momento, de este caos terrible. ¿Qué sabes tú de las universidades como la de Zulia y la de Carabobo y la de Mérida? Universidad del Zulia, hablando de lo que usted decía, en este momento, hace 2 semanas hubo un problema con Electricidad en el BEN, es allá en el Zulia, Corpoelec es aquí, porque se cayó un transformador o algo, y la Facultad de Humanidades, la Facultad de Agronomía, todas las facultades que están en el núcleo humanístico y núcleo agropecuario, tuvieron que cerrar sus funciones por 2 semanas porque no había transformadores y no había quien. Así simplemente, no hay trabajo porque no hay servicio de electricidad. ¿Ya le pusieron al transformador? Ya lo pusieron, gracias a Dios. Otra cosa que es importante, y si tenemos chance de tocarlo, es la situación que están viviendo, que está viviendo la población más sensible. Nosotros lo consideramos que es la más sensible porque son los jubilados y pensionados. Los jubilados y pensionados en la convención colectiva, cuya discusión se terminó en septiembre del año 2015, que fue homologada por el presidente de la República en una rueda de prensa, vamos a decir, o un anuncio que hizo público el 26 de mayo de 2016, y que ese mismo día la violentó al no respetar los acuerdos. Hoy en día
cuando viene el aumento de salario del 50% decretado por el presidente de la República, que era sobre el salario del 1 de septiembre de 2016, bueno, tenemos una circular del ministerio que está enviando a las instituciones de educación universitaria, en la cual dice que el 50% no es sobre la tabla del 1 de septiembre 2016, sino sobre el 31 de agosto 2016. Es decir, la nueva tabla, porque nosotros teníamos una nueva tabla salarial el 1 de septiembre, y sobre esa tabla ha debido hacer el aumento, no sobre lo que trae. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es importante. En este momento, si se estuviera pagando, en septiembre nosotros debíamos tener un salario de 44.174 bolívares, el titular de dedicación exclusiva. Si eso se hubiera respetado, en este momento tuviéramos un salario de 99.111 bolívares. Ajá. Y lo tenemos de 85.000. Es muy importante, 11.000 bolívares de diferencia en este momento, más el cestatique, más todo eso. Pero lo que le decía de los jubilados, porque es que en esta misma circular que envía el ministerio, ¿qué fecha tiene? Del 26 de agosto de 2016, ajá, se le vulnera al personal jubilado lo que se firmó en la convención colectiva. En la convención colectiva, ajá, el gobierno insistió mucho en que se firmara la pensión indivisible, cosa con la que no estábamos de acuerdo, por lo menos los profesores universitarios, porque eso significa que se genera una diferencia entre el profesor activo y el profesor jubilado. Y nosotros tenemos que trabajar en función de la equidad y de la justicia. ¿Qué pasó? Eso lo obligó el ministerio, las federaciones y sindicatos aceptaron y firmaron esa convención, exceptuando a FAPUC, que nos negamos a firmar porque se estaban violentando los derechos de nuestros profesores. Y hoy, con esta circular, lo que se firmó en la convención, que era aplicarle linealmente el porcentaje de aumento a la pensión del jubilado indivisible, ellos ordenan que se le aplique sobre el salario tabla. Y entonces eso significa toda esta crisis terrible. Debe influir en la calidad de la enseñanza, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo trabaja un profesor que está pendiente de que no ha pagado la luz, que no pagó el agua? Hay muchos profesores que salen entonces a matar un tigrito, como decimos nosotros, para poder buscar recursos para su familia. ¿Y qué es lo que se están yendo? Ponemos el ejemplo. Estoy iba a Maiquetía y me encontré el que manejaba la camioneta, un profesor de química de la universidad. Ah, sí. Me dijo que ganaba más ahí justamente, como taxi. Le voy a decir algo. El personal obrero tiene, y el personal administrativo, una prima de antigüedad, que supuestamente el ministro saliente, Manuel Fernández, acordó ya con los profesores, pero que no se ha cumplido para nosotros. Y eso significa que un obrero, de acuerdo con el tiempo, gana más que un profesor, porque solamente por prima de antigüedad gana el 1.5% de su salario mensualmente multiplicado por año de servicio. Caramba. Y a los profesores nos niegan ese beneficio. Los compañeros del magisterio le están aplicando la misma técnica, les están desconociendo lo que firmaron en la convención colectiva y les están dando el ajuste salarial. Bueno. Por decreto dio el presidente Maduro, eliminándole lo que firmaron en la tabla. Bueno, gracias, terminamos. Si usted quiere decir algo antes de ir. Sí, bueno, un saludo a los profesores universitarios, a todos los trabajadores y al sector estudiantil. Estamos luchando. Nosotros no vamos a permitir que la universidad venezolana, a la cual estamos acostumbrados de calidad, nos la cercene ningún gobierno. ¿Usted vio el debate? Sí. ¿Con quién está usted? ¿Por quién votaría usted si estuviera en los Estados Unidos? Si estuviera allá, por Hillary Clinton. ¿Ah, sí? ¿No le gusta Trump? No. Y por Hillary Clinton, y digo yo, si yo fuera Hillary Clinton, hubiera dicho, este señor lo que quiere es descalificar. Y yo creo que el pueblo estadounidense lo que quiere es escuchar cuáles son los proyectos de gobierno que nosotros tenemos. Bueno, ese es un debate que termina a trumpadas, como dice. Gracias, profesora. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.